Amén y amén. Puede tomar su asiento si es tan amable. ¿Cuántos trajeron Biblia? Si trajo Biblia, ¿dónde está su Biblia? A ver, la sacó de paseo el día de hoy. Por allá veo una Biblia levantada, por acá otra. Muy bien. Hay un libro muy interesante que nos ayuda mucho a entender los planes de Dios. Los pastores castellanos han direccionado que estas 7 semanas que nos hacen falta para terminar el año, en cada semana se puede aplicar uno de los derramamientos de la sangre de Jesús y que podamos terminar un año en libertad, libertad financiera, libertad en la familia. Entonces cada domingo vamos a estar en una aplicación determinada de cada derramamiento de la sangre de Jesús. El libro de Daniel tiene mucho que ver con lo que vamos a enseñar el día de hoy. Daniel es uno de los profetas mayores y en el capítulo 1, versículo 8, vamos a comenzar el día de hoy. Si lo tiene ahí a su mano, por favor, abra su Biblia. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Coloque su manita en el corazón, cierre un momento los ojos, dígale conmigo: Señor, hoy quiero presentar mi corazón delante de ti. Quiero presentar, porque tal vez hay áreas de contaminación que no me he dado cuenta, porque tal vez en mi corazón he tomado decisiones que no son las correctas. He permitido caminos que no son los buenos caminos. Por eso hoy, Espíritu Santo, te pido que me ayudes a examinar mi corazón y que aquellos caminos incorrectos, que aquellas decisiones incorrectas, lo que haya hecho de acuerdo o a mi propia voluntad o de acuerdo a voluntades ajenas que no eran conforme a Dios, se ha quebrantado de mi vida. Y que se rompan los argumentos de maldición y que se quebranten los argumentos de escasez. Y sobre mi vida, Espíritu Santo, pueda venir la obediencia a la palabra, pueda venir el camino correcto. Por favor, Señor, dame entendimiento en la palabra para que yo la guarde y sobre todo la aplique en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un grupo de estudiantes salió a hacer un trabajo de la universidad a una montaña. La investigación era sobre el suelo rocoso que se encontraba en la parte de encima, en la cima de la montaña. Entonces llegan, así como ve la foto, a las faldas de la montaña, comienzan a subir y el camino comienza a ser un camino duro y llegan a la mitad de la montaña. Y en la mitad de la montaña se encuentran con 2 posibilidades para subir. Por un lado hay un camino que es difícil, rocoso, complicado, y por el otro lado hay un camino fácil. Son las 4 de la tarde, ellos tienen que subir, tomar las muestras y bajar. El camino difícil dura más o menos 2 horas, el camino fácil dura más o menos 4 horas. La pregunta que nos hacen allí es: ¿qué camino elegirían? Yo le hago esa pregunta: ¿cuál de esos 2 caminos elegiría usted y por qué razón lo elegiría? A ver, ¿qué camino elegiría usted? ¿Cuál? ¿El de las 2 horas? ¿Por qué? ¿Por afán? Por tiempo, porque tiene que trabajar. ¿Cuántos elegirían el camino que es más seguro, más confiable, el camino de las 4 horas? ¿Cuántos lo elegirían? ¿Por qué lo haría? ¿Cómo harían para alcanzar la cumbre de la montaña antes de que oscurezca y bajar con seguridad? Y lo mismo nos enfrentamos nosotros todos los días en nuestras vidas. Se nos presentan
diferentes caminos en la vida en donde tenemos que tomar decisiones. Unos son placenteros, otros son tortuosos, muchos son de ganancias, otros son de pérdida. Pero yo quiero que hoy usted pueda entender que el mejor lugar, lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer es poder asegurarse de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es la mejor decisión. Y por eso el título de esta enseñanza es El mejor camino. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Vamos a ver algunos de los aspectos de la vida de Daniel, el libro donde comenzamos, y sé que nos va a servir para tener principios que los apliquemos en nuestra vida diaria. Se nos presentan muchas decisiones, se nos presentan muchos momentos en donde no sabemos qué hacer. Daniel es un joven que tiene entre 15 y 18 años, vivió su niñez en Israel, en Jerusalén, y algo de su juventud. ¿Y qué sucedió en la época de Daniel? Que el pueblo escogido de Dios, los hebreos habían experimentado fuertemente la mano de Dios a favor. Recuerde cómo ellos salieron de la esclavitud de Egipto y experimentaron muchos altibajos en su relación con Dios. En medio de salir de la esclavitud y entrar a la tierra prometida, pasan el desierto. Ustedes saben que hubo un momento donde Moisés sube al monte, y cuando sube al monte el pueblo se desenfrena. Él iba a hablar con Dios, le iba a dar las tablas de la ley, hace el becerro de oro, altibajos en la relación con Dios, y fruto de ese becerro de oro dice la palabra que 3,000 hebreos murieron fruto de haber hecho lo incorrecto, y muchas veces se rebelaron contra Dios. El Salmo 78 nos muestra un poquito el cuadro general del pueblo de Israel. Dice: cuántas veces se rebelaron contra él en aquellos años del desierto y le entristecieron el corazón. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Se olvidaron de su poder y de cómo los había librado de sus enemigos. Muchas veces la conducta fue de abierta rebelión contra los caminos de Dios, falta de fidelidad completa a Dios, y eso lo llevó a que una generación no entrara a la tierra prometida. Perecieron en el desierto. Por 40 años estuvieron viviendo en medio de ese desierto. Hay una siguiente generación, que es la generación que entra a la tierra prometida, la generación de Josué, cuando conquistaron el muro de Jericó y cayeron las murallas y el pueblo entró y pudo entablar la conquista de la tierra prometida, pero no destruyeron a los enemigos que estaban allá, sino comenzaron a hacer alianzas. Termina la época de Josué y viene la época de los jueces de Israel, en donde todos los títulos de los jueces de Israel, ahí están varios de los jueces de Israel, comienzan en cada uno de los capítulos diciendo que el pueblo había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces vinieron las consecuencias, pero Dios envió entonces un juez, volvieron otra vez al camino de Dios y fueron restaurados. Pero cuando fueron restaurados, volvieron otra vez a hacer lo incorrecto. Era como un círculo vicioso en donde volvían a Dios y después volvían atrás. Termina el libro de Jueces pidiendo un rey. Y entonces Dios les da un rey que es el rey Saúl. Inicia muy bien, tomado de la mano de Dios, pero poco a poco su falta de carácter y la falta de seguir los fundamentos de Dios, la voluntad de Dios, hizo que él perdiera el reino y muere de una manera horrible. Lo reemplaza David, dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre que adora a Dios, alaba a Dios, y en una parte de su reinado, ya siendo un poco viejo, se descuida, peca delante de Dios, viene el adulterio, pero también viene lo que nos muestra un genuino arrepentimiento delante de Dios. El reino no es quitado. Dios le había dicho que de David vendría descendencia. Su hijo Salomón lo hereda y Salomón comienza muy bien, pero termina muy mal, fruto de haber tenido tantas mujeres y el corazón se fue hacia los ídolos. Terminó muy mal y Dios le dice: no voy a quitar el reino
en Salomón, pero en el hijo de Salomón lo quitaría. Y viene Roboam, el hijo de Salomón, y en el tiempo de Roboam se divide el reino, las 12 tribus se dividen. 10 tribus cogen hacia el norte, se llama el reino del norte o Israel, y las 2 tribus cogen hacia abajo en Judá. La capital de Israel es Samaria, la capital de Judá es Jerusalén. Y empieza ese reino dividido a tener complicaciones, porque los de arriba, los del norte, las tribus que se fueron con Israel, Samaria, fueron conquistadas por los enemigos. Siempre buscaron ir en contra de Dios, y quedaba Judá, y por mucho tiempo Dios a ellos les mandaba a los profetas que les hablaban la palabra, les decían no sigan haciendo lo incorrecto. Allí tienen los principales profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pero no los escuchaban muchas veces y volvieron atrás hasta que se quitó la protección de Dios. Cuando se quita la protección de Dios, entonces Israel es conquistado por los asirios y Judá es conquistado por el imperio de Babilonia, los babilónicos. Nabucodonosor es el que toma la conquista de Babilonia, destruye, como ven allí, las murallas, quema las puertas, y el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Y allí seleccionan lo mejor, los utensilios de la casa de Dios se los roban, toman lo mejor de lo que había en Jerusalén y llevan cautivo la mejor calidad de gente, lo que era mejor para su servicio. Cuando los hebreos llegan, encuentran una ciudad espectacular. Una de las 7 maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia, algo espectacular, algo hermoso. Pero también se encontraron con una cultura inmoral, con una filosofía de vida, una educación que era inmoral, en donde era todo el culto al cuerpo, a la fornicación, al adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo. Era como lo que mandaba la parada y era la cultura que era reinante en Babilonia. Ahí encontramos a Daniel, capítulo 1, versículo 3. Ellos están ya cautivos en Babilonia, ellos están siendo instruidos en una nueva ideología y quieren penetrar en ellos una cultura diferente a la cultura de Dios. Daniel 1, versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Cuando usted lee esto es muy interesante porque el rey Nabucodonosor quería instruir a los jóvenes cautivos en Babilonia para llevarlos a que trabajasen en el reino, pero tenían que cambiarles la cultura, la forma de pensar, para que pensaran conforme al modelo de la cultura de Babilonia. Ahora me encanta porque Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los nombres judíos, los nombres hebreos de ellos, habían sido enseñados desde niños en un estilo de vida que agradara a Dios, en un estilo de vida que fuera no el estilo de vida que agradara a otras personas. Y entonces ellos aprendieron desde muy pequeñitos a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros hablamos del mejor camino, tenemos que aprender algunos aspectos en nuestras vidas. Primer aspecto está en el versículo 4 y 5 de Daniel 1. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey,
y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Lo primero que nos enseña esta palabra es que tenemos que enfrentar desafíos. Dígale que está a su lado: tenés que enfrentar desafíos. Ellos pronto se dieron cuenta de una realidad que no habían vivido antes, en donde les estaban ofreciendo una vida diferente, con una cultura e ideología diferente. A través de esa cultura e ideología, ellos podrían alcanzar el éxito, podían alcanzar políticamente una posición, podrían alcanzar tal vez un mejor salario, fruto de esa nueva cultura y de esa nueva ideología. Ahora, ¿cuáles eran los propósitos de Nabucodonosor? Era cambiar la manera de pensar de ellos, era cambiar la cultura de ellos y era cambiar lo que había en el espíritu de ellos. Una transculturización, era cambiar lo que ellos tenían metido adentro, lo que habían sido enseñados desde pequeños para que sirvieran a Babilonia, para que tuvieran un buen salario, para que tuvieran lealtad a todo lo que el rey Nabucodonosor dijera. Pero Dios tenía unos planes diferentes para estos jóvenes, y ellos conocían bien a Dios, sabían que los planes de Nabucodonosor no eran los planes de Dios, y por eso respondieron de la manera en que respondieron. ¿Cómo respondió Daniel? En el versículo 8 de Daniel 1 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel rehusó contaminarse. Ahora debe entender que la comida del rey era una comida que pasaba por oraciones, por conjuros, era una comida dedicada a los dioses que se creían en Babilonia, y por lo tanto Daniel dijo: yo no voy a comerme eso. Podían ser platos muy bonitos, muy lindos, pero no se dio, porque detrás de todo venía las convicciones de ellos que les habían enseñado desde pequeños, y entonces ellos entendían que la fuente de su vida, de su fuerza, era la lealtad a Dios y el hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos enfrentamos a una cultura que es contraria a Dios. Hay una cultura en Cali que es contraria a Dios. En Colombia existe esa cultura. Hay una ideología que se mueve por todo el mundo, y por la América se está moviendo contraria a Dios. Y la pregunta es: ¿cuán dispuestos estamos a cambiar principios de Dios? ¿Cuántos dispuestos estamos a cambiar lo que Dios me manda en la palabra, la voluntad de Dios, por querer agradar a los demás? Por querer agradar al jefe con el que trabajo, por querer agradar a las personas, a mi familia o a las personas con las que yo me muevo. Porque eso significa vivir sin convicciones. Eso significa ser arrastrados por corrientes de agua, corrientes de este mundo. Esos son los famosos arroyos de Barranquilla. Arrastran a la gente, arrastran los carros. Y tenaz cuando uno ve personas que asisten a una iglesia, pero que no tienen convicciones firmes, que en el momento de tomar decisiones, la voluntad de Dios es un aspecto que tal vez podría tomar, pero que tal vez no tome, de acuerdo a mi vida, de acuerdo a lo que estoy viviendo. Las personas se guían por esa corriente de este mundo y son arrastrados al adulterio, a la rumba. Ahora viene la época de la feria, entonces son arrastrados a la feria, después al préstamo bancario, y entonces son esclavos. La pastora Maclaudia decía: son esclavos felices, porque dice que el que pide prestado es esclavo del que le presta. Y la gente vive feliz con el préstamo bancario. Esclavos felices estamos viviendo hoy. Tenemos gente que utiliza el gota a gota, una esclavitud horrible, pero le parece que eso le solucionó el problema, porque no hay las convicciones de cómo se deben manejar las finanzas. No hay convicciones de lo que debe ser un matrimonio, cómo es
que se comporta un hombre de Dios, una mujer de Dios. No tenemos convicciones para hacer negocios, siempre buscamos qué me conviene, pero no estamos buscando la dirección de Dios. Y hay una práctica que se convierte cada vez en más frecuente, que es el CBY. Es tal vez la placa que muchos tienen no en el carro, sino en el corazón. ¿Cómo voy yo? ¿Qué gano yo de esto? ¿Y cómo es mi parte? Y no se dan cuenta que están dañando su vida. Proverbios 16:25 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La pregunta que uno se hace con Daniel es: ¿cuál es ese desafío de Daniel? Vivir como lo hizo Daniel. En primera de Pedro 2:11 dice: queridos hermanos, les pido, como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, que se mantengan lejos de los malos deseos que luchan contra la vida. Otras versiones dicen que se mantengan lejos de sus deseos carnales, de los deseos que salen de una naturaleza carnal que debería estar ya crucificada con Cristo. El versículo 12 dice: vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, para que aunque hablen mal de ustedes acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Todos vivimos en un mundo en donde la gente nos está observando. Usted llega a un trabajo y usted empieza a decir que es adúltero, que es rumbero, que es alcohólico, que usted golpea, que usted maltrata, y la gente lo mira bien, no hay problema. Pero usted dice que es cristiano y la gente dice: ¿qué? ¿Cómo? Y entonces esta palabra nos está diciendo: vivamos de tal manera que seamos ejemplo para ellos. Mire que está a su lado, mírelo de arriba abajo, dígale: ejemplo. Ejemplo, está diciendo que ejemplo, o sea, le voy a dar una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quiere primero? La mala: van a hablar mal de usted. La buena: hoy, mañana, pasado mañana. No, o sea, no espere que la gente hable bien de un cristiano, porque usted es contracultura. Entonces usted se presenta y cuando le van a decir: pásame ahí un billete. No, eso no es correcto. Vamos a tomar. Gracias, yo no tomo, muy amable. Mira, tengo un show con unas amiguitas. No, gracias, mi show es solamente con mi esposa, muy amable. Somos contracultura. El problema es cuando usted no es contracultura. El problema es cuando usted no ha aprendido a hacer la voluntad de Dios. Acá me está diciendo la palabra que debemos vivir como extranjeros, reconocer que hay una cultura ajena a Dios y que nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. La primera prédica de Jesús es: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es nuestra cultura. Los principios que vivimos son de acuerdo a Dios. Y entonces usted encuentra en la gente un gran vacío de su espíritu, que el único que es capaz de llenarlo es el Señor Jesucristo, y no permiten que lo llene porque están inmersos en esa cultura. Todos los días tenemos un desafío: seleccionar cómo es que vamos a vivir, seleccionar qué camino, qué puerta vamos nosotros a tener. ¿Tomamos la puerta del Señor o tomamos la puerta del lado contrario? ¿Vivo de acuerdo a Dios o vivo de acuerdo al lado contrario? Juan 17:15 dice: no te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Y la vida cristiana no es vivir en una burbuja. No es que estoy totalmente aislado del mundo. El Señor dijo: no los saques del mundo. Mira, Señor, no, pero sí protégelos del maligno, porque el maligno viene a obrar en su vida. Y entonces la pregunta es: ¿qué sucede con los desafíos? Y ahí viene el segundo punto de hoy, Daniel 1:11.
¿Cuál es el primer punto que no me acuerdo? ¿Cómo se llama? Dígale que está a su lado, tienes un desafío. Punto número 2, Daniel 1:11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Entonces, primero tenemos un desafío, pero lo segundo, tenemos que tomar decisiones. Dígale que está a su lado, decisiones. Pero dígaselo fuerte, decisiones. Daniel se arriesgó en una decisión que podía costarle la vida. Pudo haber dicho: bueno, muchachos, y Misael, Azarías, no es para tanto, no hay que ser fanáticos. Muchachos, aceptemos las condiciones de este nuevo trabajo. Los domingos vamos a la Misión Carismática Internacional. Entre semana, cuando podamos, vamos a una célula. Pero tampoco es como tan complicado. Estamos acá, vivamos acá, y después, si algún día volvemos a Israel, pues hacemos lo que le agrada a Dios. Porque ¿dónde vamos a conseguir un puesto tan bueno sin ceder un poquito? Porque ¿dónde vamos a conseguir esta empresa, estos productos, estos dineros sin ceder un poquito? Lo de Dios a veces es demasiado compromiso y no está malo que lo hagamos. Pero no fue así. Así no lo hizo Daniel. Ahora, claro que tuvo que estudiar, claro que leyó la literatura y la historia de Babilonia, pero nunca cedió en el compromiso con Dios. Su obediencia a Dios, su obediencia a la palabra era 100% fiel, aún en las pequeñas cosas. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿será que hay cosas pequeñas que están afectando mi compromiso con Dios? La Biblia dice en Cantares 2:15: atrapen esas zorras, atrápenlas. Aunque pequeñas, destruyen nuestras viñas que apenas están en ciernes. Aquí me habla de zorras pequeñas que llegan. Son cosas pequeñas que nosotros permitimos, que van en contra de lo que Dios ha dicho, y los permitimos y vamos cediendo, y entonces no nos damos cuenta de lo que le hacemos es retroceder en nuestra vida, abriendo puertas para que el mal entre, y después vienen los conflictos familiares, la separación, la crisis financiera, y no nos damos cuenta por qué vino eso a nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que un cristiano transige en su fe cristiana respecto al mundo? ¿Qué razones puede haber? Creo que una de las razones más grandes es la falta de argumentos y la falta de conocimiento para defender sus creencias. Apologética es el estudio que habla de cómo defiendo mi fe. Y pienso que hay mucha ignorancia muchas veces porque no tenemos la palabra. Cuando hablamos nosotros de estudiar, por ejemplo, en capacitación destino, decimos no, yo no quiero, eso no me sirve. Y no tenemos una defensa clara de la fe. No sabemos cómo mantener nuestra posición. Hay falta de principios y convicciones de lo que es bueno y de lo que es malo. Isaías 5:20 dice así: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Debemos entender, cuando Dios dice que algo es bueno, es porque es bueno y no es porque le quiera hacer daño a usted. Cuando Dios coloca un límite, es como cuando usted ve una señal de tránsito que dice camino cerrado y usted dice mentiras, ese camino no está cerrado, y usted sigue y se va al abismo. Entonces
son señales de prevención. Cuando Dios dice que algo no es correcto, que no es bueno, es porque eso no es bueno, es malo. Y hoy tenemos mucha gente inteligente dentro de la iglesia, muy capacitada dentro de la iglesia, pero no saben cómo defender su fe. Tienen un problema y entonces fácilmente ceden ante situaciones que se le presentan. Lo segundo no solamente es la falta de conocimiento, sino cuando no se han resuelto las situaciones emocionales completamente. Situaciones emocionales no resueltas llevan a que la gente esté viviendo áreas de rechazo, áreas de rencor, de odio, de amargura, abusos que no fueron resueltos, que nos lleva a mantener debilidad en nuestras decisiones. Y es muy fácil cuando usted emocionalmente es inestable ser manipulado. Es muy fácil que el grupo de trabajo en su empresa lo manipule, le haga sentir que ser cristiano es lo peor y que ser adúltero es lo mejor. Que un hombre de verdad es el que toma trago hasta quedar fundido, que eso es ser hombre. Es muy fácil ser manipulado cuando usted no ha recibido el amor de Dios. Y entonces se crea un temor a ser rechazados y a ser avergonzados, y se toman las posturas de agradar a la familia, de agradar a los compañeros de trabajo y de estudio para sentirse aceptados. Daniel 1:15 me encanta porque dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Mire, Daniel propuso no contaminarse y fijó su fe en lo que había aprendido de la palabra de Dios. Fijó su fe en Dios, y Daniel sabía que sus convicciones eran mayores que esa nueva cultura, que esa ideología que le querían meter a él, y que no la conocía muy bien, pero la estaba empezando a conocer y sabía que era contraria a Dios. Y fue presionado muchas veces. Cuando usted mira el libro de Daniel, en el capítulo 3, el hombre es mandado al foso de los leones. En el capítulo 5, los amigos de Daniel son enviados a un pozo lleno de fuego ardiendo, el horno de fuego ardiendo. Vivieron situaciones donde siempre Dios los sacó, porque ellos tomaron la decisión de agradar a Dios por encima de todo. ¿Qué decisión tomaron? Ahora, Dios siempre honra su palabra y recompensa a quienes guardan sus mandamientos. El punto número 1 me habla acerca del desafío. El punto número 2, las decisiones. El punto número 3, Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Me encanta porque todos vivimos presiones, todos vivimos situaciones difíciles, pero qué bueno cuando nosotros nos mantenemos y nos presentamos en esos desafíos. Dice el versículo 19: el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Déjeme decirle que cuando uno se mantiene firme, la gente se puede burlar, puede ser objeto de menosprecio. Siempre Dios trae recompensa en el nombre de Jesús. Dígale que está a su lado: Dios trae recompensa en el nombre de Jesús. Yo vi los dos aspectos de la moneda en las empresas donde trabajé. En una empresa donde trabajé, tal vez les he contado anteriormente, el día en que estaba empezando el puesto, estaba con el gerente de mercadeo de un laboratorio farmacéutico. Yo manejaba una línea de productos, era gerente de producto, y entonces
él me está dando la inducción. Mira, esto hacemos así, estos son los proyectos de producto que tenemos. Y de pronto volteé a mirar. Había una escalera así que bajaba, iba bajando una persona y decía: a ese tal por cual lo detesto. Y yo me quedé mirándolo y dije: ¿y por qué? O porque es cristiano. Yo me quedé callado. ¿Qué me dio? Como al mes más o menos, al mes y medio, se enteró que yo era cristiano. Llegó a la oficina, me echó un madrazo, me dijo que me iba a hacer la vida imposible hasta que me retirara. Y entonces era burla diaria, era impresionante. En esa oficina doblé mi rodilla, le dije: Dios, perdóname, no fui capaz de decirle que yo era cristiano, pero aquí voy a levantar una célula. Aquí, Señor, voy a hacer crecer tu nombre y voy a callarle la boca a aquellos que se burlan de ti. Y comencé una célula, fui donde los visitadores médicos, les decía: ustedes quieren vivir mejor, quieren vender, quieren ver que se cumplen las metas. Sí, los invito los días jueves a las 6:30 de la mañana en mi oficina, vamos a orar y van a ver resultados. Uno de ellos era cristiano y dijo: yo voy a asistir. Entonces otro que era amigo dijo: bueno, yo también. Y la amiga de ese también dijo: bueno, yo también. Y comenzamos con 3 a hacer una célula y a orar, y comenzaron a ver resultados en ellos. Y entonces empezaron a venir ya 5, ya 7, ya hasta el jefe de distrito venía a esa célula para que oráramos, para que nos fuera bien. Al cabo de 8 meses, un día entra a mi oficina, cierra la puerta con llave el gerente de mercadeo y se ataca a llorar. Yo dije: Dios, ¿qué está pasando acá? Él todos los meses iba con un cuarzo que tenía donde una bruja para que le cargaran el cuarzo. Decía: estoy desesperado, Carlos, llevo 3 días sin dormir, esta vaina ya no me sirve, no sé qué hacer y sé que usted tiene a Dios, ayúdeme. Y yo por dentro decía: no, pero tocaba ayudarlo. Entonces le dije: listo, ¿quiere recibir ayuda de Dios? Me dijo: sí. Arrodíllese. ¿Qué? Arrodíllese. Y entonces ahí de rodillas hizo una oración de entrega a Dios, oré por él, comenzó a asistir no con toda la frecuencia a esa célula y comenzó a vivir paz en el corazón. Entonces se acercaba con frecuencia y me decía, me molestaba y me decía: Pastor Carlos, venga. Cerraba una oracioncita, por favor, tengo presupuesto, tengo que ir ante el gerente, y todo cambió, porque cuando usted realmente coloca firmeza, Dios siempre recompensa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Cómo sigo yo el camino correcto? Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí me habla acerca de lo que es el camino al Padre. Mire, cuando Dios creó al hombre, lo colocó en un hermoso huerto, en el huerto de Edén. Tenía toda la provisión, tenía todo lo necesario y más. Solamente tenía que obedecer en una cosa pequeña a Dios. ¿En qué tenía que obedecer a Dios? Simplemente en no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y allí falla el hombre, allí desobedece a Dios, viene lo que es la rebeldía, el hacer las cosas que me gustan. Eva vio, tomó, le pareció sabroso. Viene mucho de lo que se mueve en el yo hoy en día. Pero lo que me impacta es que 4000 años después Jesús escogió otro huerto, y fue el huerto del Getsemaní, el lugar para recuperarlo todo, para recuperar donde lo que había perdido, lo que Adán y Eva entregaron al enemigo. Estando en el Getsemaní, algo sucede. Jesús toma a sus discípulos, dice Mateo 26:36. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Y Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y ven conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Jesús en el Getsemaní vivió una aflicción muy fuerte, y allí entonces Él tomó la decisión de su refugio sería la oración, porque sabía la misión que tenía que cumplir, sabía que tenía que redimir a la humanidad y que estaba a punto de enfrentar los momentos más difíciles. Se acercaba el momento de cruz y algo sucede en ese momento. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor comienza a sentir una agonía tan grande que los vasos de su frente comienzan a constreñirse, la vasoconstricción se da y comienza a extravasarse la sangre. Y comienza entonces a correr gotas de sangre mezcladas con sudor. Recuerde algo, que es una situación excepcional. Cuando hay esa angustia, que hay la vasoconstricción tan fuerte, puede suceder que haya la extravasación de la sangre, lo que le sucedió a Jesús. Ahora trate por un momento de ver la escena. El Redentor de la humanidad está de rodillas sudando sangre. Yo creo que ninguno de nosotros ha enfrentado una agonía tan fuerte. ¿Qué fue lo que le produjo esa aflicción al Señor, ese sufrimiento al Señor? Pasar por la humillación y el escarnio, los golpes, el sufrimiento de la cruz del Calvario. Jesús estaba listo para enfrentar la cruz. Se lo había dicho a los discípulos: voy a enfrentar la cruz, estoy preparado para la humillación, para el maltrato, para la violencia, para ser crucificado. Pero la agonía se la produjo la copa que él tenía que beber en ese momento. Era una copa que contenía toda la maldición, la iniquidad, la inmundicia, todo el pecado, toda la aflicción de la raza humana. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El Hijo de Dios, que jamás se contaminó, iba a beber toda la impureza y la rebelión del hombre, la inmundicia del mundo entero. Por eso Hechos capítulo 12, el versículo 3 dice: por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Cuando Jesús dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, yo creo que el cielo se congeló. Porque el único que podía redimir, pagar el precio del rescate por la humanidad, era Él. Todo quedó en silencio total. Todo estaba expectante. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Va a tomar la decisión de Adán? La decisión de vivir por emociones: me parece, yo pienso, yo creo, eso me gusta, eso es lo que me agrada, voy a ser famoso, voy a tener mucho dinero, voy a tomarme el mundo. ¿Haría lo que hizo Daniel? Voy a seguir la voluntad del Padre, voy a seguir lo que Dios le agrada, a pesar de que a los demás no le agrade. ¿Qué iba a hacer Jesús en ese momento? Segundos después, Jesús completó la oración con una frase que cambió el destino de la historia de la humanidad. Dice Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es un momento glorioso, porque allí se firmó, se selló la redención de la humanidad. Jesús, a pesar de todo lo que vio en esa copa, decidió tomar la copa, beber la copa y hacer la voluntad del Padre. Jesús fue fiel en todo, actuó basado en la palabra
y no en sus emociones, y no en su experiencia, y no en sus sentimientos. Y tristemente ese tipo de fidelidad no es común hoy en día en el cristianismo. Muchos olvidan que la fidelidad es una cuestión de voluntad, no es de emociones, no depende de las circunstancias. Daniel vivió las circunstancias horribles. Léanse el capítulo 3 y el capítulo 5. Pero siempre fue una persona que mantuvo la fidelidad. Siempre estuvo firme delante de Dios. Jesús mantuvo la fidelidad. Yo me imagino ese momento cuando estaba experimentando todo lo que se venía, el sudor y después la sangre que brotaba. Ahora, en el huerto del Edén hubo otro sudor, el sudor de Adán. ¿Sí sabía que Adán también vivió el sudor? Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El sudor de Adán era un sudor en donde había aceptado la maldición, donde había aceptado que entrara las dificultades, que ya tenía que vivir con la enfermedad, que ya tenía que vivir la inmoralidad. Y usted mira en el capítulo 4 de Génesis, ya comenzaron a vivir, el hombre ya no tenía una mujer, sino comenzó a tener otra mujer. Desde el capítulo 4 viene la muerte de uno de los primogénitos. Caín mata a él, viene la violencia. Esa fue lo que abrió la puerta a la maldición. Y entonces, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, estaba allí para redimir, pagar el precio de la maldición. Esa escena me permite ver el cuadro completo del propósito de este derramamiento de sangre que se vivió en el Getsemaní. Jesús derramó la sangre a causa de la agonía que le producía esa copa que te contenía la maldición, pero lo hizo diciendo: demuestro fidelidad y obediencia. Y una sola gota de esa sangre tiene el poder de desarraigar la maldición generacional que tal vez ha estado sobre su vida a causa de la desobediencia. Toda maldición que entró a causa de lo que usted hizo, de lo que hicieron sus padres, abuelos, bisabuelos, que ha estado contenida en un código genético, en un código espiritual que marcó su vida. Y para crear en nosotros esa sangre de Jesús, un corazón fiel que pueda vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El adversario argumentaba que ningún hombre podría vivir la integridad, y Jesús entonces demostró que sí había, porque todo lo hizo como hombre, que sí se podía vivir en integridad. El adversario decía que se doblegarían ante el pecado. Decía: déjeme tentarle con una situación económica difícil y verá que vuelve al gota a gota. Déjeme tentarle con una mujer hermosa que le esté hablando al oído y que le diga cosas bonitas y verá que adultera. Verá que ella escucha esas palabras y comienza y le da los datos y hace cosas que no debería hacer. Déjenme tentarle. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y todo argumento fue anulado por medio de Jesús. Completamente hombre, se mantuvo firme en obediencia a la voluntad de Dios. Mire, el rebelde Satanás persiguió a Jesús, al Hijo de Dios. El mentiroso, a quien todo lo transforma, todo lo hace ver como si fuera verdad, que es mentiroso, persiguió a la verdad, que es Jesús. El homicida persiguió al dador de vida. El soberbio persiguió al ser más humilde de toda la tierra. Adán y Jesús se enfrentaron a un huerto, cada uno un huerto diferente. Adán: hago mi voluntad, hago lo que me parece, cuando yo quiero, como quiero. Me parece chévere este negocio, me parece que esta amistad no es tan mala, me parece. Y acá está Jesús diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿En cuál huerto está usted? ¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones que cada uno tomó en el huerto? Esta imagen me parece muy importante. Es una imagen que está en uno de los libros del pastor César.
Adán en el Edén, Jesús en el Getsemaní. Originó el pecado de la humanidad, Adán. Originó la redención de la humanidad, Jesús. Menospreció la copa de la bendición, Adán. Aceptó beber la copa de la maldición, Jesús. Adán fue conquistado por la serpiente. Jesús conquistó a la serpiente. Adán contaminó la tierra con su pecado. Jesús bendijo la tierra por su sangre. Adán perdió toda la bendición. Jesús recuperó toda la bendición. Adán comió el fruto del conocimiento del bien y del mal. Jesús comió el fruto de la obediencia. Adán, siendo un hombre de barro, quiso ser como Dios. Jesús, siendo el verbo de Dios, se hizo hombre para tomar nuestro lugar y llevar nuestro castigo. Adán decepcionó a Dios. Jesús trajo alegría al corazón de Dios. Por eso tiene que entender lo que Jesús conquistó por nosotros en el Getsemaní. Y usted tiene que identificar hoy si hay alguna raíz de maldición en su vida, para que específicamente aplicando este derramamiento de sangre en su vida pueda hacer una vivencia hoy y pueda alcanzar la libertad total. Jesús no solamente vio la copa, sino también vio la traición. Estando allí, se levanta y dice que fue fortalecido y a sus discípulos, a los 3 que había llegado que estaban dormidos, les dije: vamos. Y va, y lo estaban esperando. Fue traicionado por Judas. Lucas 22, 47. Mientras Jesús estaba hablando, llegó allí mucha gente. Los guiaba uno de los 12 apóstoles llamado Judas, el que se acercó a Jesús para saludarlo con un beso. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Creo que uno de los flagelos más fuertes que vive la humanidad hoy en día se llama la infidelidad. Familias en infidelidad. Y el propósito de la infidelidad es destruir totalmente la vida de una persona. Porque la herida de la infidelidad desconecta el corazón de la familia, desestabiliza a los miembros de la familia, hace que vengan muchas cosas: rencor, rabia, ganas de muerte, sed de venganza, muchas cosas, y deja a la gente sin rumbo, sin horizonte. Cuando yo hago una retrospectiva de mi alcoholismo, me doy cuenta que muy fuerte sucedió la infidelidad de mi padre en la casa. Fue muy fuerte para nosotros. Cuando mi madre descubre que tenía otro hogar ahí en Bogotá, y que tenía otro hogar en Estados Unidos, y que tenía hijos regados, para ella fue un impacto. Pero para nosotros, que éramos tan pequeños, yo tendría que 4 años, 5 años cuando se descubrió. Fue horrible. Y fue como si se cerrara. Y vi, de ahí en adelante, yo vi a mi padre con tanto odio, con tanta rabia, que no podía ni siquiera estar cerca de él. La infidelidad. En la zona aquí en Bogotá le pidieron a unos niños que dibujaran un sueño que tuvieran, lo que querían hacer o alcanzar. Y muchos comenzaron a hacer sus dibujos: juguetes, otros parques, otros carros. Pero un niño dibujó un aeropuerto y la imagen de una persona, y le preguntaron qué significaba. Un niño entre 5 o 6 años de edad, ¿qué significaba eso? Y dice: yo quiero encontrarme con mi papá. Mi papá se fue y quiero volverlo a ver, quiero que venga. Hace 2 años viajó y no he vuelto a saber nada de él. 5 añitos, corazón roto, infidelidad de un padre. Aquí en Cali se nos está levantando una generación de jóvenes que no tienen papá. La infidelidad está haciendo estragos. Y la traición ha llegado a todas las esferas de la sociedad. Ha llegado a la familia, ha llegado a los amigos, llega a la empresa. En la iglesia vemos la traición también, y siempre deja heridas. Pero quiero decirle que hay una cura para ese veneno mortal: la sangre que Jesús derramó de su frente cuando estaba en el Getsemaní. Yo no sé si usted ha sido víctima de la traición, pero déjeme decirle que ese mismo dolor que usted ha sentido, Jesús lo llevó.
Y Jesús le está diciendo: entrégueme el dolor de la traición. No se aferre a él porque destruye. Entrégueme. A mí casi me destruye ese dolor. Me llevó al alcoholismo, a refugiarme en el alcohol para llenar mis vacíos, a la violencia para demostrar que no me iba a dejar de nadie. Y Jesús le está diciendo: entrégueme. Deme eso que ha vivido, y Él sabe que usted lo ha sufrido, y es la razón por la que dice: por eso derramé mi sangre, esa sangre que brotó como gotas de sudor en el Getsemaní para tomar cualquier traición. Daniel es un ejemplo de alguien que hace la voluntad del Padre, pero Jesús es un ejemplo no solamente del que hace, sino que tiene la sanidad para romper la maldición de su vida, de hacer las cosas a su manera, para quebrantar la traición y la infidelidad, el engaño, que tal vez es algo que sale de su boca con mucha facilidad, el engaño que tal vez tocó su casa. Muchos saben que han vivido la traición en el hogar. La esposa, el esposo comenzaron cosas incorrectas y vienen acá con un dolor, vienen acá diciendo: no sé cómo lo soporto. Rompa hoy la maldición. La sangre que brotó de la frente de Jesús como gotas de sudor quebranta eso de nuestras vidas y trae la libertad. Y podemos entonces vivir cimentados en el camino de Dios. Que su mamá lo dejó, que su mamá hizo cosas incorrectas, que su papá lo dejó. Y yo voy viendo hoy gente con amargura. No es el plan de Dios. El plan de Dios se llama redención. Pagar el precio del rescate para que usted viva en libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le hago una pregunta. ¿Habrá áreas de maldición en su vida? ¿Habrá áreas de traición guardadas en el corazón? Tal vez la traición pasiva que usted la sufrió, tal vez la traición activa que lo acusa porque usted la cometió. Jesús está acá en esta mañana. La sangre de Jesús sigue estando allí, disponible para usted en el Getsemaní, para traer libertad para su vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren que oremos hoy a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en el Getsemaní? ¿Cuántos quieren que oremos? Entonces denle un fuerte aplauso al Señor, colóquese en pie. Vamos a orar. Los caminos del mundo, las decisiones que nos agradan, solamente producen un placer temporal que traen siempre consecuencias horribles. Siempre traen consecuencias. Pero hacer la voluntad de Dios, aunque no le agrade a los demás, siempre traerá respuestas y bendiciones en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, porque tú nos muestras ejemplos de carne y hueso como Daniel. Todos tenemos un desafío, Padre. Hay una cultura contraria a ti. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a mantenernos firmes? Tal vez acá hay personas que, como yo lo hice en el pasado, Señor, nos hemos quedado callados y no hablamos, no dijimos nada, por miedo, por temor, por no perder el puesto, por congraciarse con la familia o con los compañeros de trabajo, los de estudio. Y sentimos ese peso en nuestro corazón, Señor, que te hemos traicionado. Sentimos que no merecemos tu amor, que no merecemos las bendiciones. Y el enemigo cada día nos impacta, nos acusa, nos dice: no puedes recibir la bendición.
Tú nos llamas a vivir como extranjeros, como si estuviéramos de paso en este mundo y mantenernos lejos de los deseos que luchan en la carne. Hoy le vas a decir de todo corazón: perdóname, Señor. Perdóname por haber permitido una influencia que no era correcta. Perdóname por haber cedido ante la presión de la gente. Perdóname por haber tenido miedo a hablar tu palabra. Perdóname porque fui débil, porque tal vez no he tenido las convicciones firmes, porque me cuesta trabajo aprender a decir no, eso no es correcto. Todos los días, Señor, tomamos decisiones. Señor, yo te pido, Señor, no que me saques del mundo, sino que me guardes del mal. Oh Dios, ayúdame a tener las convicciones. Guárdame de la presión, Señor. Quebranta, Señor, eso que me ha rodeado, Señor, toda opresión que ha estado sobre mi vida, Señor, todo dedo condenatorio, Señor, quebrántalo. Yo en esta mañana te clamo: yo quiero vivir conforme a lo que a ti te agrada. Perdóname por ceder ante las presiones, Señor, presiones que me han llevado a manejar mal las finanzas, a pedir préstamos que nunca he debido pedir, a dejar el dinero, Señor, en el juego, en el chance, en las ruletas, en las maquinitas. Señor, rompe esa cautividad. Rompe la cautividad de la inmoralidad, Señor. Eso que llega a mi vida con la pornografía, que viene a mi vida, Señor, con esos deseos impuros, la masturbación. Señor, rompe la cautividad de la ira, de la violencia. Hoy yo me coloco, Señor, delante de ti. Es una decisión que voy a tomar, Señor. La decisión de andar conforme a tus caminos. Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Hoy, Señor, coloco esas zorras pequeñas que están destruyendo, Señor, mi vida, que están trayendo cautividad. Oh Dios del cielo, tu palabra dice que debemos cazar esas pequeñas zorras, áreas de mi temperamento, áreas, Señor, que son como una herencia familiar de la mentira, del engaño. Esas áreas, Señor, que son de escasez, de temor, Señor, a tomar decisiones firmes. Esas áreas, Señor, internas de los vicios, Señor, una herencia de vicios que ha venido de generación en generación. Ese rechazo, Señor, ese dolor interno, Dios, que me lleva a hacer cosas incorrectas. Dios del cielo, por favor, rompe esa cautividad. Perdóname las veces que a lo bueno le dije malo y a lo malo bueno para justificar lo que yo hacía. Perdóname las veces que a las tinieblas le dije luz y que quité la luz para estar en esas tinieblas. Yo eso me arrepiento, Señor. Las veces, Señor, que a lo amargo le dije dulce y a lo dulce le dije amargo. Las veces que desestimé una ministración, que desestimé tu palabra, que Señor, me sujeté a mis emociones. Hoy yo te entrego todo rechazo, aún desde el vientre, todo rencor que he tenido, Señor. Hoy te entrego esas áreas de odio, de amargura, de resentimiento, esos abusos, Señor, abuso sexual, abusos de manoseo, abusos de autoridad, cuando me gritaban y quedaba paralizado, Dios. Hoy, Señor, te lo entrego y te pido que se rompa esa cautividad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: estando en agonía oraba más intensamente
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Con tus ojos cerrados, enfócate en Jesús, míralo arrodillado. Mira a Jesús que está viendo la copa de tu vida, que está viendo la maldición de tu vida, que está viendo cómo te golpeó la infidelidad y la traición. Y esa sangre está cayendo, tú lo ves que está sudando gotas de sangre. Vas a colocar tus manitos en esa sangre y la vas a colocar en tu corazón. Coge esa sangre que tú sientas que está allí en tus manos, que sea una vivencia, y vas a colocarla en tu corazón. Y le vas a decir: Señor Jesús, hoy yo aplico la sangre que brotó de tu frente como gotas de sudor sobre toda maldición, toda herencia que vino de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda herencia de inmoralidad sexual, toda herencia de fracaso, de deudas, de gota a gota, de juego, toda herencia de avaricia, de despojo de tierras, de perder la tierra, toda herencia que no era correcta. Esa sangre absorbe ahora la maldición, porque tú te hiciste maldición por nosotros. Está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Toda herencia de rechazo, toda herencia que vino a mi vida de depresión, de angustia, aún la herencia, Señor, de la maldición de la enfermedad, tú la tomas ahora. Esa sangre la absorbe y tú sientes como la sangre aplicada a tu corazón va rodeando ese corazón, absorbiendo esa herencia. La herencia, Señor, del engaño, de la mentira, la herencia del ocultismo, tú la absorbes ahora, y es quebrantada en el nombre de Jesús. Ahora le vas a decir: yo coloco las personas que me han traicionado. ¿Cómo me dolió en mi corazón, Señor Jesús? Vas a colocar a tus padres, vas a nombrarlos. Vas a colocar a tus abuelos. Vas a colocar a tu cónyuge, a tus hijos. Allí con tus ojos cerrados, toma de esa sangre. Jesús está allí arrodillado en el Getsemaní. De su frente está brotando esa sangre. Tómala y aplícala en tu corazón y dile conmigo: yo perdono la traición que vino sobre mi vida, Señor. Perdono hoy la vida de, nómbralos, tal vez es tu cónyuge, tal vez tus padres, tus abuelos, gente con la que eras cercana a ti. En Jesús fue uno de sus 12. Gente que te traicionó, tal vez tu cónyuge te traicionó, tal vez tus hijos has sentido como te traicionan ellos. Tal vez como hijos has sentido que los papás, papá o mamá, tal vez viviste el adulterio de padres. Y vas a sentir esa sangre que rompe la traición. El dolor de la traición, Jesús te dice: yo lo viví, entrégamelo. Y vas a soltar el dolor, vas a soltar la traición. Le vas a decir: Señor, yo te entrego, yo suelto hoy esto que he llevado entre pecho y espalda de la traición. Lo suelto ahora y te lo entrego a ti. Toda traición financiera, toda traición en las finanzas que viví por padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, cosas incorrectas que hicieron ellos con las finanzas. Hoy se rompe ese hilo, el lazo que el enemigo tendió de generación en generación
para vivir escasez se rompe ahora. Para vivir el rencor se rompe ahora. Ese lazo que vino de generación en generación para vivir la enfermedad se rompe ahora. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y declaro ahora que la sangre que brotó de la frente de Jesús como gotas de sudor revierte la maldición, revierte la traición, revierte en mi vida las consecuencias. Y sobre mi vida vas a declarar: hay bendición. Jesús llevó la maldición para que yo viva bendición. Sobre mi vida hay una marca de fidelidad. Y será fidelidad en mi descendencia. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, tomo la decisión de hacer tu voluntad. Es lo mejor que puede haber. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Yo hoy declara sobre tu vida. Levanta tu mano derecha y declaro mi libertad. Declaro libertad para mis apellidos. Nómbralos: Iriarte, Nibia, Tavera, Bejarano. Declaro que se rompen esas cadenas del ayer. Declaro que hay fidelidad, integridad, honestidad, que puedo hacer la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Qué tremenda enseñanza. 7 domingos vamos a tener entendiendo lo que hace la sangre del Cordero inmolado de Dios. Amén. Yo le aconsejo que la escuche una y otra vez, queda en YouTube, y que pueda hacer esta oración ya a conciencia de lo que ha recibido el día de hoy. ¿Cuántos han comido arroz con pollo alguna vez? ¿Cuántos saben preparar el arroz con pollo? Levanten la mano los que saben hacer un buen arroz con pollo. Porque a veces pensamos que es solo tener el arroz y el pollo. Y no es así, ¿correcto? ¿Qué más se necesita? Las verduras, ¿qué más? Aceite, ¿qué más? Sal, ¿qué más? Allí me están diciendo la receta completa. Claro, si no sería sabroso, ¿no? No habría buen sabor. Y así es la vida. La vida la podemos decir que no es solo arroz con pollo. Para tener una buena vida se requieren varios ingredientes que Dios nos enseña en su palabra. Porque algunos piensan que para vivir bien solo todo está relacionado con el dinero, con lo que gano, con lo que produzco, y por eso se toman decisiones incorrectas. No es así. Si usted es de los que piensan que el único ingrediente para vivir es el dinero, está en un grave error. Si es de los que piensan así, las decisiones que tomará los llevará a hacer cosas que no le agradan a Dios, porque no es solo el dinero. Lucas 12:15 dice: les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aunque sí se requiere dinero para tener un bienestar, no es el único ingrediente que necesitamos como seres humanos. ¿Qué dice la Escritura? Tercera de Juan 2, creo que casi todos conocen este texto bíblico. Enseña: amado, léalo conmigo por favor. Yo deseo que tú seas prosperado en ¿cuántas cosas? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere darnos una bendición o una prosperidad integral. Y esa prosperidad integral significa de vivir de una manera equilibrada en nuestra vida. Es una prosperidad en espíritu, alma y cuerpo. En espíritu, en mi relación con Dios, obviamente. En mi alma, en saber tomar decisiones,
controlar mis sentimientos, mis pensamientos que sean los correctos, la voluntad que sea la de Dios. Y en mi cuerpo, en cuidado de mi cuerpo, en mi estado físico y mi salud. La pregunta es, ¿qué pide Dios de mí para que yo tenga esta prosperidad integral? Allí dice en 3 de Juan 2 que el Señor desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera mi alma. Y cuando uno va a Deuteronomio 10:12, dice así: y ahora Israel es el pueblo escogido de Dios. Y tú y yo somos hoy en día el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos son pueblo escogido de Dios? El pueblo de Dios. Y dice, ahora Israel, o sea, para su pueblo, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Es una decisión, como nos explicaban ahorita. Que le temas y andes en todos sus caminos habla de mi relación con Dios y mi parte espiritual. Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Tiene que ver con una decisión de mi vida que está en mi alma. Pero también dice, y que cumpla los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda cumplir para que te vaya bien. Y mira bien en todas las áreas. También mi cuerpo físico, mi salud. Es una prosperidad en mi relación con Dios, mis emociones sujetas al Señor sin tener esas dependencias emocionales dañinas y tóxicas. También en mi trabajo, en mis finanzas, en un hogar con armonía, con mis hijos, en todas las áreas. Tristemente hoy el materialismo ha llevado al hombre a buscar la felicidad solo con lo que puede tocar. Entonces, una bonita casa, un carro bueno, unos buenos muebles, un televisor grande, un nevecón, lo que yo pueda hacer con mis manos, el viajar, pero no nos enseña que va mucho más allá de eso. ¿De qué me sirve tener a mí una bonita casa si por dentro los que viven se están destruyendo? ¿De qué me sirve tener un bonito carro si solamente me subo yo porque mi familia no quiere andar conmigo? ¿De qué me sirve tener un televisor grande cuando todos están encerrados en un cuarto y no hay comunicación dentro del hogar? Por eso la prosperidad que Dios quiere es a todo nivel, en mi área relacional y en mi área con Dios, para que yo pueda decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces la prosperidad de Dios es integral. Diga conmigo, es integral, en todas las áreas. Para tener esa prosperidad, hoy nos enseñaba el pastor algo muy importante. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dios desea que tengamos cimientos fuertes y para eso es tomar decisiones cada momento de la vida. Los cimientos fuertes. ¿Usted sabe cuál es el edificio más alto de Cali? La Torre de Cali. ¿Cuántos pisos tiene? 45 dicen que tienen. 45 pisos. Y esto tiene una altura y leía yo, de 185 metros de alto. Es considerado un rascacielos. Con la antena tiene 211 metros. Tiene 5 sótanos. Fue construido en el año 78. Duró 6 años su construcción, terminado en el año 84. Y sigue siendo un ícono arquitectónico. Es el 7º edificio más alto del país. Lo que muchos desconocen es que cuando se pensaba construir el edificio Torre de Cali, se desvió el río Cali para poder desarrollar un proyecto que se llamaba la Cali Futura. Y el edificio fue construido sobre el lecho del río donde había roca sólida. Por eso se pudo levantar este edificio en ese lugar. Sigue siendo un referido para todos los caleños. Porque sus cimientos fueron fuertes, el edificio se sostiene, es antisísmico y tiene una estructura que para la época era algo vanguardista en el momento de su construcción. El suelo sólido para usted y para mí es la palabra de Dios. Si no edificamos sobre la roca que es la palabra, a nivel financiero tomaremos decisiones terribles, porque como nos explicaban hoy, seremos movidos como títeres por una baja autoestima,
por el rechazo, por emociones que no sabemos controlar y viviremos endeudados. El carácter no se forja en los momentos de crisis, solo se demuestra. ¿Cómo manejas tú las crisis financieras? La palabra de Dios dice que nuestro carácter revela una actitud hacia las diferentes áreas de nuestra vida. Escuchen lo que enseña la palabra de Dios. Debemos ser buenos administradores. Dice Santiago 1:17, ¿sabes tú quién te ha dado todo? Aquí dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Cuando yo entiendo que todo lo bueno que yo tengo, todas las posesiones le pertenecen a Dios, pues cambia mi manera de manejar las finanzas, porque nada es mío. Nada es mío y nada me voy a llevar. Lo que tengo que aprender es a ser un excelente administrador de los recursos que Dios ha colocado en mis manos. Y lo que tengo que pedirle a Él es sabiduría. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Por qué tenemos crisis financiera? ¿Por qué andamos tapando un hueco y abriendo un hueco y tapando otro y tapando otro? ¿Por qué? Porque la falta de carácter, por no conocer la palabra de Dios. Entonces hay disciplina, hay desorden, no tenemos un presupuesto para los gastos que tenemos por delante, hay malos hábitos financieros que terminan convirtiéndose en problemas financieros. Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas. Es el anhelo del corazón de Dios para sus hijos. El problema financiero no está en que Dios no nos dé los recursos. El problema financiero está en la manera como nosotros miramos el dinero y cómo lo manejamos. ¿Quiénes somos? Determina las decisiones financieras que tomemos. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si aquí hay hijos de Dios, lo primero que debemos trabajar es en nuestro ser, no en el hacer, porque hacemos muchas cosas para conseguir, pero si no trabajamos en nuestro ser, en esas áreas de autoestima que tenemos débiles, entonces siempre queremos parecernos a otros, tener lo que otros tienen para evitar ser rechazados. Por eso nos endeudamos. Por eso manejamos más el dinero. El que vivió situaciones o carencias difíciles de niño, que un día dijo yo no voy a volver a vivir esto, trabaja y trabaja y acumula y acumula y acumula porque piensa que va a vivir lo mismo de niño. Ahora es cristiano, pero tiene los mismos temores. Tenemos que aprender a confiar en Dios y lo que enseña la palabra de Dios. Por eso hay que trabajar en el ser. Si usted algún día lo perdió todo porque no supo cómo manejar, porque llegó una crisis, tiene que sanar esas heridas de la pérdida, porque de lo contrario siempre estará el temor en su corazón y no aprenderá a confiar en Dios ni en su palabra, a pesar de que viene a una iglesia, a pesar de que sabe que Cristo tiene que ser la roca, usted todavía no confía en que Él le va a proveer. Por eso muchos no ofrendan y muchos no diezman, porque piensan, me va a hacer falta si yo doy. No hay un carácter firme en la roca que se llama Jesucristo. Conocemos la palabra, pero no tomamos la palabra para vivir. Entonces hacemos, pero no somos. Si yo soy hija de Dios, yo sé que Él no me va a dejar en vergüenza. Yo sé que Él me va a dar lo que yo necesito, conforme a sus riquezas en gracia. Yo sé que Dios envió a su Hijo a morir por mí, para llevar toda maldición que yo viví en esta área financiera. Por lo tanto, aprendo a confiar en Dios y tomo un sobre, no simplemente porque vengo a la iglesia y porque me lo entregan en el boletín cada domingo, sino porque mi confianza está puesta en Dios. Por eso siempre escribo aquí y mi petición es agradarle a Dios en todas las áreas. Confío en que Él me sostendrá. El grave problema está en nuestros cimientos. Por eso Mateo 7:24, les leo la traducción del lenguaje actual, dice: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Escucho y hago. Es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. A todos nos van a llegar tiempos difíciles, pero como yo oí la palabra, como yo la puse por obra,
Entonces, en esos tiempos difíciles estaré confiado y estaré seguro porque es Dios el que me va a sostener. ¿Cuántos mensajes has escuchado tú? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas enseñanzas? La pregunta es, ¿has puesto por obra lo que se te ha enseñado? La Biblia enseña en Deuteronomio 8, 17 al 18. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. ¿Quién es el que nos da el poder? Dios. No se nos ocurra pensar que algo es nuestro. Todo le pertenece a Él. Y Proverbios 8, 17 al 18, fíjense que es el mismo capítulo, los mismos versículos, dice: a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. ¿Cuántos aman a Dios? Una cosa es amarlo, otra cosa es buscar a Dios y hacer su voluntad. Dice: conmigo están las riquezas y la honra, los bienes duraderos y la justicia. Qué tremendo, porque el Señor está diciendo: usted me ama, ok, búsqueme. Y cuando usted me busque, me va a hallar, me voy a revelar, me voy a dar a conocer. ¿Y qué voy a dar a conocer? Pues las riquezas, la honra y los bienes duraderos y la justicia. Eso es lo que Dios hace cada vez que tú buscas a Dios. Cada vez que tú presentas tu diezmo y tu ofrenda, porque yo estoy diciéndole al Señor: Señor, yo te amo, revélate a mi vida, dame lo que yo necesito. Soy una persona fiel, soy una persona agradecida. ¿Usted ha visto el sobre que se le entrega cada domingo? ¿Qué dice? Soy fiel. ¿Qué dice? Soy fiel. Y hoy nos hablaron de lo que significa la traición. Y muchos no han creído en Dios. Muchos nunca lo han honrado con sus diezmos y ofrendas. Por eso son hallados infieles, no fieles. Tiene que pedirle al Señor que le perdone y que esta revelación sea real en su vida. Amén. Señor, hoy te damos gracias. Presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te hemos dicho una y otra vez que te amamos, una y otra vez que te necesitamos, una y otra vez que dependemos de ti. Pero a veces con nuestros labios te honramos, pero nuestro corazón está lejos de ti. Hoy queremos ser hallados fieles en todas las áreas de nuestra vida. Señor, queremos siempre ser edificados sobre la roca, tener el carácter en estos tiempos para decirle al mundo que nuestras convicciones son reales, que yo vivo para honrarte y para exaltarte a ti. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tu hijo. Gracias por enseñarme, Señor, que tú me has llamado a que te sirva, a que te honre, a que te ame, a que tenga una prosperidad integral. Perdóname si he puesto el dinero o el trabajo por encima de todo lo demás. No solamente es eso lo que necesito. Necesito de tu dirección en todas las áreas de mi vida. Y hoy me rindo a ti, Señor, y declaro mi fidelidad hasta el día que tú me llames a tu presencia. En Cristo Jesús, amén y amén. Podemos ofrendar y diezmar. Te despojaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní, en gran angustia, el cielo. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Fuiste creado para impactar más allá de lo que puedes ver. La mejor herencia es aquella que permanece en lo eterno. Nuestro mayor legado es la fe. Así como Abraham, Isaac y Jacob decidieron creer y dejaron una huella en la humanidad, Dios te llama a pasar la antorcha a la siguiente generación para seguir llevando el legado de Jesús en la tierra.
Es momento de ser parte de este avivamiento. Convención Internacional El Legado 2025.